Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Este video es muy importante porque es muy probable que muchos de ustedes estén creando una realidad o estén viviendo una realidad con la cual no están cómodos y que es muy probable que ni siquiera se estén dando cuenta. Por eso yo quiero preguntarte antes de comenzar el video, ¿estás atrayendo, manifestando o creando tu realidad? Porque es muy diferente. Son diferentes niveles de conciencia y vamos a analizarlos cada uno para que puedas tener claridad y puedas cambiar tu realidad y vivas una vida, por supuesto, de divinidad y de magia a tu alrededor. Entonces vamos a empezar con lo que es atraer. Atraer significa hacer que acudan a ti otras cosas, personas, situaciones a tu vida. Entonces, atraer significa que tú estás constantemente atrayendo a tu vida situaciones de las que es muy probable la mayoría de las personas que no son conscientes. Porque en este estado de atracción tiene que ver la resonancia, tiene que ver la vibración, la frecuencia en la que estamos vibrando. Esa frecuencia es generada a través de los pensamientos, de las emociones, de actitudes, y eso va determinando las cosas que atraes, ¿ok? Por resonancia atraes a tu vida personas, situaciones, cosas que vibran en la misma frecuencia que tú. Y esto tiene que ver mucho con estar manifestando o viviendo una realidad en la cual tal vez no te gustan ciertos aspectos, pero que están ahí sobre todo para que puedas despertar, para que puedas reaccionar. Entonces, si tú estás viviendo una realidad o una vida con la cual no estás muy feliz o muy cómodo o te gustaría cambiarla, hay que revisar los aspectos, situaciones, personas que estás atrayendo a tu vida, a tu realidad, porque es algo inconsciente. El estado de atracción o el estado de conciencia de atracción tiene que ver mucho con el no darse cuenta, con estar atrayendo situaciones que de manera inconsciente que no nos gustan, pero que están ahí, que son muy importantes porque están ahí para mostrarnos algo. Y una vez que los puedas ver, los puedas trabajar, los puedas liberar, vas subiendo de nivel de conciencia. Entonces el nivel de atracción tiene que ver con resonancia y la mayoría de las veces es de manera inconsciente. Las personas están en un estado de conciencia, digamos que muy bajo o muy dormidos, en donde ni siquiera se dan cuenta de lo que están atrayendo a sus vidas. Y ahí ese es un estado importantísimo de conciencia, el de la atracción, porque cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a darnos cuenta y entender que atraemos lo que estamos enviando al universo, la información que estamos dando al universo y lo atraemos con la ley de karma o ley de causa-efecto, atraemos esas cosas para que podamos ver lo que tenemos que cambiar. Cuando despertamos, entonces empezamos a evolucionar y la realidad empieza a cambiar. Eso es inevitable, cambia porque cambia. Y después se pasa a otro nivel de conciencia, que es el de la manifestación, que es, bueno, se habla muchísimo sobre este tema, hay muchas prácticas, muchos ejercicios, muchas manifestaciones, visualizaciones, rituales para manifestar. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en ese estado de manifestación, estamos manifestando o estamos creando una realidad desde la mente humana, desde el ego, pensando que todo eso que yo estoy manifestando en mi realidad me va a hacer feliz. Viene de esa mente, vienen de los miedos, vienen de la mente egoica, de la necesidad, de los apegos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, manifiestas aquello que estás visualizando, ese ritual, esa meditación, ese retiro para manifestar, etcétera, lo manifiestas, pero con el paso del tiempo, esa felicidad o ese estado de satisfacción se desvanece. ¿Por qué? Porque se está manifestando, como comenté hace unos minutos, desde el ego, ¿okay? Desde la necesidad, desde el apego.
Y cuando nos empezamos a dar cuenta de que eso es tanto estoy manifestando y que quiero este carro, la manifiesto, y que quiero esta casa y la manifiesto, quiero esa persona en mi vida, la manifiesto, pero cuando me doy cuenta de que eso realmente no nos hace feliz, ahí es otro nivel, empieza uno a despertar, a darse cuenta de que, wow, la felicidad realmente no está en lo que yo estoy manifestando en esta realidad, sino en la conexión con algo más grande, algo más poderoso, que desde mi punto de vista tiene que ver con el amor y con la paz. Y yo pienso que la verdadera felicidad es estar en paz, es estar en comunión con esa energía de amor, que no lo dan las cosas externas, lo da ese estado de paz y de armonía y de amor interior. Entonces, ahí es cuando se pasa a otro estado de conciencia en donde eres creador. Es la conciencia del ser. Es cuando te fusionas con la divinidad y entonces en vez de manifestar, que manifestar es como dar a conocer algo o como cuando se muestra algo en tu realidad, lo manifiestas, pero en un estado de creación, cuando estás fusionado con la divinidad, no te conviertes esa divinidad y no desde el ego, es, ya no hay ego, ya no hay yo soy mejor que los demás y tengo poder y que no, ya no hay ego, ya es una fusión total con ese ser, con esa energía de amor. Desde ahí, ya lo que se va a crear, ya puedes crear, ese es el estado que han alcanzado los grandes maestros iluminados, Jesús, Buda, Krishna, en donde nacen muchos y que en la actualidad hay muchísimos, muchos que alcanzan ese estado, pero son un estado en donde no hay, es la disolución del ego, es el estado en el que la felicidad y el gozo viene de estar fusionado con la divinidad, integrado en comunión con Dios, con la divinidad, como tú le gustes llamar. Y es en ese estado en donde se crean verdaderos milagros. Por ejemplo, hay unos chamanes en México, de donde soy yo, por ejemplo, que el caso que documentado por Jacobo Greenberg, un gran investigador, psicólogo investigador sobre la conciencia humana, que documentó el caso de Pachita, una curandera o chamana de México, y que ella literalmente creaba, o sea, es como que ella conectaba con esa matriz divina, con ese campo divino, y creaba literalmente órganos y los cambiaba por los órganos que estaban en la persona enferma, etcétera. O sea, es ese estado en donde ocurren milagros en tu vida, pero que tiene que ver con el conectar con la conciencia divina y estar en comunión con esa energía, y entonces manifiestas. Pero ya ese estado de crear algo en tu vida, que es el estado de los milagros, es la conciencia del ser, de la divinidad, tiene que ver por supuesto, el amor al prójimo, con servir. Ese estado tiene que ver ya con crear o manifestar algo en tu realidad, pero para el bien común. Tiene que ver con la bondad, tiene que ver con la disolución del ego, con el desapego total, el soltar el control total, la entrega a, esa divinidad, a ese Dios. O sea, es rendirse, pero desde el punto de vista del desapego, de que si se crea esto en mi realidad está bien, si no entiendo que es para algo mayor, entiendo que tal vez me están protegiendo, entiendo que si no se manifiesta es porque tal vez no es para mi bien o para el bien de los demás. Ahí en ese estado está la comunión con todo lo que te rodea, la conexión, sientes la conexión con las demás personas, con los animales, con las plantas, con el aire, con la tierra, con el agua, y entiendes que tú estás creando, pero que eso que estás creando es para beneficio de los demás. Entonces, cuando algo no se da en tu realidad, entiendes que tal vez es por el bien mayor, por un bien común. Tal vez eso que querías crear podría afectar de alguna manera a alguien más, y entonces lo entiendes y lo sueltas y confías también en lo que no puedes ver y no puedes entender porque estás encarnado en este cuerpo humano. En ese estado hay un gozo total. Simplemente
no por lo que se vaya a manifestar material en este mundo, sino hay un gozo del espíritu, hay un gozo de estar evolucionando y creciendo a través de este mundo y de estar en conexión con el amor al prójimo y a uno mismo, como decía. Entonces entiendes en este estado que la felicidad no está afuera, que está dentro, y entonces se vive en esa conciencia de creador, y es donde de verdad ocurren milagros en tu vida y en la vida de los demás. Tiene que ver mucho con el tema de la Trinidad. Se ha hablado mucho sobre este tema en donde nos han enseñado que debemos de fusionar o de equilibrar o de integrar nuestra mente, nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu, ¿okay? Todo el tema emocional también. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una comunión con nuestros tres cuerpos o las tres partes de nuestro ser. Y es muy importante, por supuesto, el equilibrio emocional, el control mental, el estar en armonía y el amor y la bondad. Pero también para poder pasar a esta conciencia de creador, conciencia del ser, de la divinidad, y para podernos unir a esa matriz divina, esos tres cuerpos, una vez ya integrados y balanceados en nosotros mismos, se deben de fusionar con los tres cuerpos, entre comillas, simbólicos de Dios, de la divinidad, que es su mente. Entonces es cuando ya estás en equilibrio tú, primero es el primer paso. Por ejemplo, entrar en equilibrio uno mismo, a través del perdón, del autoconocimiento, del soltar, del trabajar el ego, el desapego, etcétera. Todo ese proceso se integran nuestros tres cuerpos, y el siguiente paso es integrarlos con los tres cuerpos de la divinidad. Nuestra mente se fusiona con la mente divina, que es la mente creadora, es la mente en donde todo es mental, como dice el hermetismo. Entonces, nuestra mente humana fusionada con la mente de Dios es esa comunión que crea, que realmente se hace milagros. Nuestro cuerpo físico fusionado con el cuerpo físico o material de la divinidad manifestado en este planeta, en este mundo, que es la naturaleza, los demás seres humanos, cuando te sientes en comunión o integrado con todo lo físico o material, el cuerpo físico de Dios, que es todo este planeta, incluyendo los elementos, incluyendo los animales, incluyendo los demás seres humanos, es una manifestación física de la divinidad, se tiene que también fusionar ese cuerpo tuyo con lo demás, a través de visualizaciones, de afirmaciones, de meditaciones, por supuesto, y también fusionar tu espíritu, tu energía, con el espíritu de Dios, que es la energía más poderosa que existe, la energía más elevada que existe, que es el amor puro, ¿okay? La bondad. Entonces, cuando se llega a esta comunión, cuando se llega a fusionar, como comento primero, es necesario integrar nuestros propios tres cuerpos o nuestras tres partes de nuestro ser. Y una vez ya logrado esto, se puede llegar a la fusión o integración de nuestros tres cuerpos con los tres cuerpos, como digo, entre comillas, o el simbolismo o los aspectos de la divinidad, y se crea, te vuelves un creador, te vuelves Dios, te vuelves un ser de luz, un ser divino en este plano. Esa es la idea. Pero por supuesto, se tienen que pasar por todos estos estados de conciencia. El estado más bajo de conciencia, que tiene que ver con el estado de víctima, en donde solo estás atrayendo inconscientemente a tu vida situaciones, y cuando despiertas y usas eso que estás atrayendo a tu vida para crecer, para ser más bondadoso, más empático, más compasivo, para sanar, para liberar, para trabajar el desapego, la impermanencia, soltar el control, etc. Se pasa al estado de manifestación. Ahí en el estado de manifestación entiendes las leyes de la energía, de la atracción, del universo, pero ahí todavía está esta conciencia del ego, de manifestar desde la mente humana, de creer que esto que quiero manifestar me va a hacer feliz. Y después, cuando es necesario pasar también por este proceso para darnos cuenta de que
la verdadera felicidad viene de adentro. Ahí es cuando se empieza a hacer este equilibrio entre la mente humana, el cuerpo, el espíritu, la vibración, las emociones. O sea, hay un equilibrio emocional, un equilibrio mental, un equilibrio en nuestro cuerpo. Hay mejor alimentación, hay rutinas de amor al cuerpo, de salud, de ejercicio, de bienestar, de rutinas de meditación, etcétera. Ya después se pasa a este otro nivel, que es el de conciencia de la divinidad, o sea, el estado de conciencia del ser, de la fusión con el todo. Y la paradoja es que ya estando en ese nivel de creación, de conciencia del ser, de divinidad, de alcanzar la divinidad, la paradoja es que puedes crear lo que tú quieras, pero ya no quieres crear eso que antes querías. O sea, tienes el poder para crear lo que tú quieras en tu realidad, verdaderamente milagros, pero ya no es necesario para ser feliz. Entonces se llega a ese punto de unión y de comunión con Dios. Y eso es lo que el estar todavía creciendo, evolucionando, el gozo del espíritu de evolucionar y de crecer, eso y la comunión con Dios, eso es lo que te da la verdadera felicidad. Muy bien, espero que este video haya aclarado dudas o que te haya dado alguna ayuda para poder empezar a cambiar tu realidad. Y bueno, eso por supuesto que se requiere de práctica, se requiere de constancia, se requiere de dedicación, de integrar la bondad, de integrar las virtudes del ser humano, de la empatía, la compasión. Es un proceso, pero que todos estamos destinados a llegar a esta conciencia del ser, a esta conciencia del creador, ¿ok? Esa es la intención y eso es lo que los grandes maestros iluminados nos han venido a enseñar, ¿ok? Y que se puede alcanzar. Y espero que este video te ayude. Después voy a empezar a subir videos con ejercicios para poder empezar a desarrollar todo esto, o también si gustas alguna consulta privada para empezar a desarrollar todo esto, obviamente desde el primer paso, empezar a sanar, a despertar, etcétera. Pues puedes buscarme en mis redes sociales, Aliel Mensajes Divinos, o mandarme un correo electrónico a mi mail, que es aliel, todo en minúsculas, alielmensajedivinos@gmail.com. Muy bien, espero ser de ayuda para ti con este video. Nos vemos próximamente. Te mando muchos besos y abrazos llenos de luz y de amor. Adiós.